Yo entré al ayuntamiento en el 68, no por vocación, ni por política, ni por nada que merezca contarse. Entré porque había que trabajar y porque mi cuñado conocía a Sisu a alguien en personal. En aquella época bastaba con eso. Un nombre dicho en voz baja, un café compartido, y al mes siguiente estaba sellando papeles en una mesa que no era tuya, pero que acabaría siéndolo durante años. Mi puesto no tenía brillo. Archivo auxiliar del registro patrimonial. Una habitación larga, con techos altos y ventanas que daban a un patio interior donde nunca pasaba nada. Armarios metálicos, carpetas de cartón marrón, cuerdas gastadas. El polvo no era una molestia, era parte del mobiliario. Al tercer día, ya tosía como si llevara allí media vida. Los expedientes antiguos eran mi territorio. Casas sin herederos claros, fincas rústicas abandonadas, cuentas que seguían generando intereses mínimos, porque nadie se había molestado en cerrarlas. Gente que se fue, gente que nunca volvió. Argentina, Venezuela, Uruguay. Palabras que aparecían escritas a mano en los márgenes, como si el funcionario anterior hubiera querido recordarse a sí mismo que el mundo era más grande que aquel patio triste. Al principio uno no piensa nada, haces tu trabajo, compruebas fechas, buscas partidas de nacimiento, revisas si hay testamento. Si no lo hay, marcas la carpeta con una etiqueta roja y la devuelves al armario correspondiente. Todo seguía un orden que nadie cuestionaba porque llevaba décadas funcionando igual. Recuerdo el primer expediente que me hizo detenerme, no porque fuera distinto, sino porque era demasiado limpio. Un tal Julián M., nacido en el 22, emigrado en el 49, última dirección conocida, Rosario. Ninguna comunicación desde hacía 15 años, ningún heredero directo vivo. Una casa pequeña en el casco antiguo, cerrada desde hacía más de una década. Impuestos al día, curiosamente. Alguien los pagaba. Lo comenté en voz alta, sin intención alguna. Este lleva mucho tiempo muerto en los papeles, dije. Nadie levantó la cabeza. Aquí no se levantaba la cabeza por nada. Un par de semanas después apareció el notario. No entró como los ciudadanos normales, pidiendo número. Pasó directo. Saludó por los nombres. Traía traje oscuro y una carpeta fina, elegante, de esas que no se manchan. Me pidió un expediente concreto, el de Julián M. ¿Hay novedades?, pregunté, por decir algo. Siempre las hay, respondió sin mirarme. Solo que llegan tarde. Me explicó, con paciencia casi pedagógica, que había surgido un primo segundo por parte materna. Vivía en otra provincia. Tenía los papeles, todo en regla. Yo asentí. Sellé donde había que sellar. Hice una anotación al margen, nada más. Ese día volví a casa con la sensación incómoda de haber tocado algo que no entendía del todo. No culpa, no miedo. Algo más simple, una pequeña grieta. Con el tiempo empecé a ver el patrón, siempre emigrantes antiguos, siempre sin hijos, siempre con algún parentesco lejano que aparecía de repente, con documentación impecable. El notario era casi siempre el mismo, el abogado también. No lo hablábamos, pero todos lo sabíamos. En el archivo, el silencio era una forma de acuerdo. Yo no ganaba nada extra al principio, ni un sobre, ni una invitación, ni siquiera una palabra amable de más. Eso vino después. Primero vino la costumbre, luego la confianza, luego el gesto casi imperceptible de dejar una carpeta en mi mesa sin pedirlo explícitamente. Una tarde, al cerrar, el notario me alcanzó en la escalera. «Para las molestias», dijo, entregándome un sobre fino. No lo abrí hasta llegar a casa. Dentro había billetes doblados, pocos, pero suficientes para notar el peso. Mi mujer no preguntó de dónde venían. Nunca preguntaba esas cosas. Los guardé en un cajón, debajo de calcetines viejos. Esa noche dormí mal, no por miedo, por cálculo. Empecé a entender que aquellas casas, aquellas tierras, no estaban vacías. Simplemente habían quedado fuera del tiempo, y alguien se estaba encargando de traerlas de vuelta. A la mañana siguiente, volví al archivo, abrí armarios, saqué carpetas rojas, leí nombres, países lejanos,
Fechas que ya no importaban a nadie. El trabajo era el mismo, solo que ahora sabía mirar de otra manera. Y así empezó todo, sin promesas, sin amenazas, sin una decisión clara que pudiera señalar hoy con el dedo, solo papeles moviéndose de un sitio a otro, y yo aprendiendo a no hacer demasiadas preguntas. Porque en aquel ayuntamiento, preguntar nunca había sido parte del trabajo. Con el paso de los meses, dejé de contar los expedientes. Ya no eran historias, ni siquiera nombres. Eran volúmenes, grosores, colores de carpeta. Aprendí a distinguirlos al tacto, como quien reconoce frutas en el mercado sin mirarlas. Las rojas eran las peligrosas, las verdes las que daban tiempo, las grises las que nadie tocaría nunca. Empecé a llegar antes, no porque me lo pidieran, sino porque a esa hora el archivo estaba en silencio de verdad, antes de que el bedel barriera el pasillo, antes de que los primeros ciudadanos se acercaran al mostrador, con papeles arrugados y voces cansadas. A solas uno pensaba mejor, o peor, depende de lo que necesitara ese día. Los nombres se repetían en ciertos países: Mar del Plata, Córdoba, Caracas, Valencia de Venezuela, que siempre me hacía gracia por el equívoco. Casi todos se habían ido con lo puesto y una idea vaga de volver. Muchos dejaron la casa a un hermano, a una madre, a una tía. Y luego el tiempo hizo su trabajo. Cuando el último vínculo moría, la propiedad quedaba suspendida, como si respirara por inercia. El notario ya no necesitaba explicarme nada. A veces ni venía. Mandaba al abogado, un hombre seco, con gafas gruesas y olor a tabaco fuerte. Me dejaba la documentación encima de la mesa, como quien deja el periódico. Yo revisaba fechas, cotejaba firmas, hacía una llamada rápida al registro civil. Todo encajaba, siempre encajaba. Una mañana me llegó una carta desde Buenos Aires, no a mí, al ayuntamiento. Un sobrino lejano preguntando por una finca rústica a nombre de su tío. Decía que había estado enfermo, que ahora se recuperaba, que quería arreglar papeles. La carta estaba escrita con una letra nerviosa, irregular. No parecía una estafa. La dejé en una bandeja y seguí con lo mío. 2 días después, el abogado apareció más temprano de lo habitual. «Esa carta», dijo, «no es relevante». No levanté la vista. «Está fechada y sellada», respondí. «Tendrá que adjuntarse». Me miró largo rato, no con enfado, sino con algo parecido a decepción. «A veces la gente escribe cosas que no puede demostrar», dijo. «Y otras veces llega tarde. La carta desapareció del expediente. No la rompí, no la quemé. Simplemente dejó de estar. Nadie volvió a preguntar por ella. Semanas después, la finca pasó a nombre de un primo segundo residente en Albacete, que jamás pisó el ayuntamiento. Todo correcto, todo limpio. Aquella noche me dolió la cabeza como pocas veces. No era remordimiento, era la sensación de haber cerrado una puerta desde dentro. El dinero empezó a llegar con regularidad, pequeñas cantidades, siempre en efectivo. Nunca el mismo día del trámite, nunca con testigos. Yo ya no lo guardaba en el cajón. Lo metía en una caja de lata debajo de la cama. Mi mujer lo vio una vez. No preguntó. Solo dijo que no lo dejara tan a la vista. En el archivo, algunos compañeros sospechaban algo. No lo decían. Se notaba en la forma de mirarte cuando pasabas, en cómo dejaban de hablar. Pero nadie quería saber demasiado. Cada uno tenía su propio arreglo con la realidad. El mío era aquel. Hubo un expediente que me persiguió durante años. Una mujer, Carmen R., emigrada en el 52. Tenía 2 casas pequeñas y un local. Según los papeles, murió en Caracas en el 71. Sin hijos, sin marido. La herencia fue adjudicada a un sobrino que nunca apareció en persona. Firmas por poder. Todo rápido. 3 años después llegó una postal. Desde Valencia, España. La misma mujer. Decía que había vuelto, que estaba buscando alojamiento, que no entendía nada. La postal no tenía valor legal, no decía gran cosa, pero tenía fecha posterior a la supuesta muerte. La guardé en el bolsillo de la chaqueta. No la entregué, no la destruí. La tuve semanas conmigo. A veces la sacaba y la leía, como si buscara una instrucción oculta entre las líneas torcidas. Al final la tiré a una papelera lejos del ayuntamiento. Una de esas de hierro verde en la calle,
que siempre estaban llenas de colillas. Ese día comprendí algo que no había querido aceptar. Ya no era un empleado que hacía la vista gorda. Era parte del mecanismo, no porque firmara, sino porque sabía cuándo no hacerlo. A partir de ahí, todo fue más fácil, más frío. Los expedientes pasaban, las propiedades cambiaban de manos. Yo seguía entrando por la misma puerta cada mañana, saludando al bedel, sentándome en la misma silla. La ciudad no notó nada. Las casas se vendieron, los locales se alquilaron. Nadie preguntó por los ausentes, nadie esperaba su regreso. Y yo empecé a entender que, en el fondo, lo que hacíamos no era robar, era borrar. Borrar despacio, con tinta oficial, a personas que ya no encajaban en ningún sitio. Eso, con el tiempo, pesa más que el dinero. En algún momento, dejé de anotar las fechas en una libreta. Antes lo hacía por costumbre, por una especie de orden interno que me ayudaba a creer que seguía controlando algo. Pero llegó un día en que todas las semanas se parecían. Los mismos países lejanos, los mismos silencios, las mismas carpetas que cambiaban de estante como si se movieran solas. Ya no esperaba a que me trajeran los expedientes. Yo mismo los buscaba. Sabía dónde estaban los más antiguos, los que llevaban años durmiendo sin que nadie los reclamara. Casas cerradas con contraventanas torcidas, terrenos llenos de hierbajos que nadie pisaba, locales con rótulos descoloridos, propiedades que ya no significaban nada para nadie, salvo para nosotros. El notario me dijo una vez, sin dramatismo: si no lo hacemos nosotros, lo hará otro. No sonaba excusa, era una constatación, como hablar del clima. A veces aparecían familiares auténticos, personas mayores, con papeles incompletos, historias mal contadas. Llegaban tarde, siempre tarde. Yo los escuchaba con atención, asentía, pedía documentos que sabía que no podían conseguir, certificados de defunción extranjeros, registros consulares que ya no existían, pruebas de parentesco que el tiempo había borrado. No los echaba, simplemente los cansaba. Recuerdo a un hombre de manos grandes, agricultor, que buscaba la casa de su hermano. Había vuelto de Uruguay después de 30 años. Traía cartas viejas, fotos amarillentas, una libreta con direcciones. Me hablaba como si yo pudiera arreglarle la vida con un sello. Aquí consta que su hermano falleció en el 70, le dije. Me miró sin enfadarse. Pues no, respondió. Me escribió en el 74. No supe qué decir. Le pedí que volviera otro día. Nunca volvió. Su expediente pasó a otra mesa. Luego desapareció. Empecé a beber más café. No por sueño, sino para ocupar la boca. Las pausas eran peligrosas. En el silencio uno empieza a pensar cosas que no sirven para nada. El dinero ya no me sorprendía. A veces incluso me molestaba. Era como una confirmación innecesaria de algo que ya estaba hecho. Lo aceptaba por inercia, por no romper el ritmo, por no señalarme a mí mismo como una excepción. Mi mujer empezó a notar que estaba más callado. Me preguntó una noche si tenía problemas en el trabajo. Le dije que no, que era aburrido, eso sí, y era verdad. El aburrimiento lo cubría todo como una capa fina de polvo. Hubo un expediente que se torció de verdad. Un hombre al que dábamos por muerto apareció en el consulado español de Montevideo. Quería renovar documentación. Según nuestros registros, llevaba 8 años enterrado. El aviso llegó al ayuntamiento por una vía oficial. No se podía ignorar. Nos reunimos en un despacho pequeño, sin ventanas. El notario, el abogado y yo. Nadie levantó la voz. No hacía falta. Hay que ganar tiempo, dijo el abogado. ¿Cuánto?, pregunté. El suficiente. Se retrasaron respuestas, se extraviaron copias. Se pidió un certificado adicional, luego otro. Mientras tanto, las propiedades ya habían cambiado de manos 2 veces. Legalmente, no había marcha atrás. El hombre murió de verdad al año siguiente. No regresó nunca. Cuando llegó la confirmación, cerramos el expediente con una nota escueta. Nadie mencionó el consulado, nadie recordó el error. Aquella noche no pude dormir, no porque hubiera pasado algo grave, sino porque entendí
¿Hasta dónde llegaba aquello? No era solo aprovechar ausencias, era resistir presencias, ganar al tiempo por cansancio. A partir de entonces empecé a sentirme observado, aunque sabía que nadie me vigilaba. Era una sensación interna, como si llevara encima todas las carpetas a la vez. Cada nombre, cada firma, cada omisión. Pensé en dejarlo, más de una vez. Pero ¿cómo se deja algo que no existe oficialmente? No había un despacho oscuro del que salir dando un portazo. Solo una mesa, una silla y un archivo que seguiría funcionando igual conmigo o sin mí. Seguí trabajando, más preciso, más distante, como si la pulcritud pudiera compensar lo demás. Y mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo. Los bares abrían, las casas cambiaban de dueño. Los nombres antiguos desaparecían de los buzones. Solo yo sabía cuántos habían sido borrados antes de morir. Empecé a notar el cansancio en detalles pequeños. Me equivocaba de estante. Dejaba una carpeta donde no correspondía. Nada grave, pero suficiente para que el archivo, que siempre había sido un lugar previsible, empezara a parecerme ajeno, como si trabajara en una oficina que no reconocía del todo. El notario dejó de venir con tanta frecuencia. Ya no hacía falta. El sistema funcionaba solo. Cada uno sabía qué hacer y, sobre todo, qué no hacer. Los expedientes circulaban con una naturalidad casi elegante. A veces pensaba que, si alguien ajeno entraba y miraba desde fuera, no vería nada raro. Solo funcionarios cumpliendo horarios, sellando papeles, tomando café. Hubo un cambio de alcalde, luego otro. Cambiaron los retratos en los pasillos, cambiaron los discursos, no cambió nada más. Las carpetas siguieron pasando de mano en mano con la misma lentitud eficaz. Nadie revisó el archivo antiguo, nadie quiso hacerlo. Mirar atrás no daba votos. Un día apareció una mujer joven. No traía cartas viejas ni historias confusas. Traía documentos actuales, copias compulsadas, sellos consulares recientes. Buscaba la casa de su abuelo. Según ella, estaba vivo. Según nosotros, llevaba muerto 12 años. La escuché. ¿De verdad? No interrumpí. Me habló de llamadas, de envíos de dinero, de una enfermedad reciente. No lloró, no gritó. Eso me desarmó más que cualquier escena. Aquí consta el fallecimiento, le dije al final. Tendrá que demostrar lo contrario. Ya lo he hecho, respondió. Está aquí. Y lo estaba. Todo. Demasiado bien preparado. Por primera vez en años sentí que el suelo cedía un poco bajo los pies. Pedí tiempo. Siempre pedía tiempo. Esta vez no funcionó igual. La mujer volvió. Insistió. Preguntó por superiores. Hizo ruido. El ruido es peligroso porque llama a otros oídos. Nos reunimos otra vez en el despacho sin ventanas. Éramos menos. El notario ya no estaba. Se había jubilado. El abogado hablaba con frases cortas. Nadie tenía ganas de inventar nada nuevo. No se puede, dijo. Esta vez no. La casa ya estaba vendida, 2 veces. Reformada. Vivía una familia dentro, legalmente impecable. No había marcha atrás. Se decidió alargar el proceso, como siempre. Apelar a plazos, a recursos, a informes. La mujer se cansó menos de lo esperado. Aguantó meses. Al final, el abuelo murió. De verdad. En un hospital, con certificado oficial. Cuando llegó la noticia, nadie dijo nada. Cerramos el expediente. La mujer no volvió. Aquella noche caminé más de lo habitual. Pasé por calles donde había propiedades que yo recordaba de los papeles. Ahora tenían persianas nuevas, macetas, niños asomados al balcón. Nadie sabía nada. Nadie tenía por qué saberlo. Empecé a pensar en irme. No por arrepentimiento, sino por desgaste. El archivo ya no me protegía. Me sentía viejo allí dentro, aunque no lo era tanto. Pedí traslado. Me lo concedieron sin problema. Nadie quiso retenerme. El último día dejé la mesa limpia. No me llevé nada, ni papeles, ni recuerdos. Solo una sensación espesa, difícil de explicar. Como si hubiera estado respirando aire viciado durante años y al salir no supiera cómo llenar los pulmones. Me jubilé poco después, con una pensión correcta, sin sobresaltos, sin visitas inesperadas. A veces alguien menciona una casa antigua, un apellido raro, una historia de un familiar que se fue y nunca volvió. Yo escucho,
No digo nada, ya no es mi trabajo. Pero hay noches en que me despierto pensando en nombres, no en los que se quedaron, sino en los que volvieron demasiado tarde. Ese fuese el verdadero precio. No el dinero, no el miedo, sino aprender que, en los papeles, el tiempo siempre gana. Han pasado muchos años desde entonces, lo suficientes como para que algunos recuerdos se mezclen y otros, en cambio, sigan intactos, como papeles bien guardados en una carpeta que nadie vuelve a abrir. Ya no trabajo allí. El ayuntamiento cambió de edificio, de sistemas, de caras. El archivo, me dijeron una vez, se digitalizó. Me pregunté qué habría pasado con las carpetas rojas. Preferí no saberlo. A veces me cruzo con antiguos compañeros. Nos saludamos con educación, hablamos del tiempo, de la salud, de lo caras que están las cosas. Nunca del trabajo. Es como si aquel lugar hubiera sido otra vida que no conviene nombrar. Nadie me debe nada, yo tampoco a ellos. Oh, eso nos decimos. Conservo pocos objetos de aquella época. Un bolígrafo que no escribe bien. Una llave que ya no abre nada. Y una costumbre. Cuando veo una casa vieja cerrada desde hace tiempo, me fijo en el buzón, en el nombre, si queda alguno, en las marcas de haber sido forzado o cambiado. No puedo evitarlo. Es una manía que no sirve para nada. Una vez, en una notaría distinta, escuché a un joven funcionario explicar un procedimiento de herencia sin herederos. Hablaba con seguridad, con frases aprendidas. Todo era correcto, legal. Me reconocí en su tono y sentí algo parecido a vergüenza, aunque no supe muy bien por qué. Nunca me llamaron a declarar, nunca me preguntaron nada, no porque fuera especialmente listo, sino porque el sistema no busca culpables cuando funciona. Busca continuidad, y eso lo tuvimos siempre. He pensado muchas veces en los nombres que pasaron por mis manos. Algunos los he olvidado, otros no. No recuerdo sus caras porque nunca las vi. Solo recuerdo fechas y países lejanos, escritos con tinta que ya habrá perdido color. Si alguien me preguntara hoy si volvería a hacerlo, no sabría qué responder. No hubo un momento exacto en que pudiera haber dicho que no. Todo estaba ya en marcha cuando me di cuenta de lo que era. Y parar entonces habría sido hacer ruido. Yo nunca supe hacer ruido, no me considero un ladrón, tampoco una víctima. Fui algo más corriente y por eso mismo más difícil de explicar. Un hombre que ayudó a que ciertas personas dejaran de existir un poco antes de tiempo. Eso es lo que queda cuando uno ordena la memoria sin mentirse demasiado. El resto, como tantas casas y tantos nombres, ya no pertenece a nadie.